Esta serie de sucesos duró en total 31 segundos, casi lo mismo que toma beber un vaso alto de agua. Durante estos 31 segundos, años de legislación retrasada, un currículum engañoso, deficiencias personales y una increíble cadena de eventos se unieron de la peor manera posible. Mantente atento. El vuelo 3 de Atlas Air 3591 estaba programado como un vuelo de carga doméstico que iba desde el Aeropuerto Internacional de Miami hasta el Aeropuerto George Bush, en Houston, Estados Unidos. El vuelo tuvo lugar el 23 de febrero de 2019, pero las complicadas circunstancias que llevaron a lo que finalmente sucedió con la aeronave habían comenzado más de una década antes. Porque en respuesta a varios accidentes e incidentes que habían ocurrido durante los años 1990, causados en parte por problemas de rendimiento de los pilotos, se implementó una ley llamada Ley de Mejoramiento de los Registros de Pilotos en los Estados Unidos en 1996. Esta ley obligó a todas las aerolíneas a revisar la formación y el historial laboral de cualquier piloto que quisieran contratar, y la verificación de antecedentes debía cubrir al menos los 5 años anteriores al inicio de un nuevo empleo. La idea con esta ley era resaltar cualquier deficiencia en la formación que se hubiera notado durante la formación inicial del piloto o con sus empleadores anteriores. Pero pronto quedó claro que a la ley le faltaban algunos detalles importantes. Después del horrible accidente del vuelo 3407 de Colgan Air en febrero de 2009, donde el piloto que volaba cometió algunos errores de manejo muy básicos, se descubrió que había tenido dificultades durante su formación inicial y que había sufrido múltiples fallos en las pruebas de control. Esto era precisamente lo que la Ley de Mejoramiento de los Registros de Pilotos estaba diseñada para detectar, pero la verificación de antecedentes no lo logró. Esto llevó a la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte a recomendar que la Ley de Mejoramiento de los Registros de Pilotos debería ser modificada mediante la implementación de algo que ellos llaman la Base de Datos de Registros de Pilotos. En esta base de datos, los datos de entrenamiento de cada piloto deberían cargarse automáticamente y ser fácilmente localizables por su número de licencia, simplificando y precisando la verificación de antecedentes. El Congreso de los Estados Unidos aprobó esta sugerencia y mandató a la Administración Federal de Aviación a implementar el base de datos de registros de pilotos dentro de un plazo razonable, pero ese plazo solo se hacía más y más largo sin que la implementación de la ley se acercara más. Finalmente se estableció una fecha límite para la implementación para el 30 de abril de 2017, pero lamentablemente esa fecha llegó y pasó sin que ocurriera nada. 40 días después de que expiró este plazo, el piloto que iba a ser el piloto volador en esta historia fue contratado por Atlas Air como primer oficial en su flota de Boeing 767. Entonces, ¿por qué es esto importante? Bueno, el primer oficial tenía 44 años en ese momento y tenía una experiencia total de vuelo de poco más de 5,000 horas. Tenía un historial de entrenamiento muy problemático detrás de él y, como ejemplo, había renunciado a 2 de sus aerolíneas anteriores, Air Wisconsin y Commute Air, porque no pudo superar su entrenamiento inicial. Pero en su solicitud a Atlas Air, convenientemente omitió incluir esas aerolíneas en su currículum, afirmando que en cambio había estado estudiando para obtener un título universitario durante esos años en los que su empleo tenía una brecha notable. Esto era parcialmente cierto, había estado estudiando, pero también había estado fallando en su entrenamiento inicial en ambas aerolíneas durante ese tiempo, y uno de esos empleos estaba bien dentro del alcance de 5 años de la legislación de la Ley de Mejoramiento de los Registros de Pilotos. Reveló un fracaso en un examen oral con Trans-State Airlines, pero omitió revelar el posterior fracaso en su actualización de la licencia de transporte aéreo Embraer Regional Jet 145, y también más tarde falló en un chequeo de línea que no mencionó. Pero lo que quizás debería haber sido la señal de alerta más grande en su historial de entrenamiento en su currículum, que por cierto también omitió revelar, fue su intento insatisfactorio de ascender a capitán en el Embraer Regional Jet 175 con Mesa Airlines, lo cual ocurrió solo unos meses antes de que él estuviera haciendo su entrevista con Atlas Air. Estos registros de entrenamiento descubiertos más tarde mostraron varias tendencias muy preocupantes, incluyendo que cuando se enfrentaba a una situación que no esperaba, a veces reaccionaba simplemente comenzando a presionar botones al azar e introduciendo comandos en los controles de vuelo para ser visto como haciendo algo, en lugar de tomarse el tiempo para evaluar correctamente la situación junto con su colega. Y eso vale la pena recordar. Ahora,
Todo esto apuntaba hacia un individuo con rasgos de personalidad no adecuados para un piloto comercial, pero él pudo ocultar estas deficiencias en las entrevistas, principalmente debido a la legislación de la Ley de Mejoramiento de los Registros de Pilotos que se basaba en la honestidad del solicitante. Fue muy difícil para la aerolínea encontrar cualquier registro que el piloto no revelara voluntariamente, y eso fue exactamente por lo que se diseñó la base de datos de registros de pilotos. Sin embargo, había una nota en la documentación del piloto que debería haber resaltado para el equipo de reclutamiento de Atlas Air. Esa nota provenía de su empleo en Mesa Airlines y decía que el piloto regresaba a primer oficial después de que su curso de mejora de mando había terminado. Esto significaba que el primer oficial logró pasar la entrevista, la cual, por cierto, no incluía una evaluación en simulador, y luego comenzó su entrenamiento en el Boeing 767 con Atlas Air en el verano de 2017. De inmediato mostró dificultades para comprender los cálculos de rendimiento y los sistemas del avión durante su capacitación en la escuela de tierra. Recibió entrenamiento adicional y aprobó su examen oral, permitiéndole continuar con la parte de base fija de la calificación de tipo. El entrenamiento específico de tiempo que los pilotos tienen que pasar generalmente implica un curso de escuela de tierra y luego un entrenamiento en simulador de base fija, que se dedica en gran medida a aprender flujos de escaneo y procedimientos normales, y luego finalmente una parte de vuelo completo en un simulador en movimiento donde se practican escenarios de emergencia y manejo. En el entrenamiento de base fija, sus luchas continuaron ya que no podía comprender los procedimientos normales, lo que llevó a más entrenamiento extra antes de que se le permitiera entrar en la parte de vuelo completo. Pero solo después de unas pocas sesiones en el vuelo completo, su compañero de simulador ya había tenido suficiente y se quejó a los instructores de que estaba siendo retenido por el primer oficial. Esto llevó a que su entrenamiento en el simulador de vuelo completo se pausara y luego lo reinició desde el principio nuevamente unas semanas después con un compañero diferente. Lamentablemente, después de reanudar el entrenamiento, este fue interrumpido por un huracán durante varios días. Posteriormente, falló su primera prueba de habilidades de tipo en el 767. El examinador lo reprobó por un desempeño insatisfactorio en la gestión de recursos de la tripulación, manejo de amenazas y errores, enfoques imprecisos, giros bruscos y falta de buen juicio general. El examinador de clasificación de tipo C dijo, sin embargo, que el primer oficial estaba muy nervioso en la prueba de verificación y después de otra sesión de reentrenamiento, finalmente aprobó el curso de clasificación de tipo y comenzó su entrenamiento de vuelo en el avión real. Entonces, ¿este desempeño mediocre debió haber encendido alguna alarma? El gerente de entrenamiento de la aerolínea revisó el archivo del primer oficial y concluyó que no necesitaba vigilancia de rendimiento específica, en parte por la interrupción del huracán durante su entrenamiento. En ese momento se pensó que esta interrupción podría haber sido la razón de su fracaso en la prueba de competencia. Tras los problemas iniciales, el entrenamiento recurrente y el registro durante los 2 años siguientes fueron bien con resultados satisfactorios hasta el día del vuelo 3591. Esa fue la historia del primer oficial. ¿Qué pasa con el capitán? El capitán de 60 años trabajaba para Atlas desde 2015. Era bastante experimentado con poco menos de 11.200 horas de tiempo total y 1.252 de esas horas las voló en el Boeing 767. Su historial de entrenamiento era superior, pero estaba bajo observación de rendimiento tras un día de entrenamiento fallido cuando aún era primer oficial en 2015. Este protocolo de observación de rendimiento terminó cerca de 1 año y medio después con resultados satisfactorios, y luego tuvo éxito en su entrenamiento de mejora de mando en agosto de 2018. Ahora, se debe decir muy claramente aquí que un solo fracaso en el entrenamiento puede sucederle a cualquiera por una variedad de razones. Cosas como las circunstancias personales pueden darle a cualquiera un mal día, por lo que haber fallado una sola prueba de manejo no necesariamente significa algo, pero los fracasos repetidos son un asunto completamente diferente. Estos 2 pilotos estaban programados para volar juntos en el vuelo 3591 de Atlas Air el 23 de febrero 2019. Habían volado juntos el día anterior, durante el cual habían estado volando un turno nocturno, pero este vuelo estaba programado como una agradable salida local, a las 11, con un tiempo de vuelo de solo 1 hora y 45 minutos, por lo que potencialmente era un día bastante relajado, en otras palabras. Los pilotos se encontraron antes del vuelo y comenzaron a revisar la documentación previa al vuelo mientras la carga que iban a transportar se estaba cargando en el avión. No había horarios particulares que se planearan para afectarlos.
pero el clima alrededor de Houston parecía un poco desafiante. Se pronosticaba que un frente frío pasaría por el área desde el noroeste, y cuando el aire frío se mueve hacia una masa de aire cálida y húmeda, se introduce debajo del aire más cálido y lo empuja hacia arriba. Esto puede causar la formación de algunas lluvias realmente fuertes e incluso tormentas eléctricas, pero la buena noticia aquí era que el peor clima debería haber pasado para cuando planeaban aterrizar. Discutieron esto y luego decidieron el combustible final que llevarían y luego caminaron hacia el avión. La carga se realizaba según los procedimientos estándar y el peso y equilibrio del avión estaban dentro de los límites. En su camino hacia el avión, la tripulación fue acompañada por un tercer piloto que quería viajar con ellos en el asiento de salto hacia Houston. No fue un problema ya que había suficientes asientos disponibles en la cabina del Boeing 767, por lo que era bienvenido a unirse. El primer oficial iba a pilotear el avión. Después de que el capitán verificó que la aeronave no tenía fallas, salió a realizar la inspección visual mientras el primer oficial configuraba la cabina y se preparaba para la salida. La aeronave que iban a volar era un Boeing 760 y Ciente 300 de 27 años de antigüedad que había sido convertido en un carguero 2 años antes del vuelo. Estaba en buenas condiciones y, como mencioné antes, no tenía problemas técnicos registrados. Después de que el primer oficial terminó de configurar su cabina, revisó su reloj y vio que se acercaban a su hora de salida programada de las 11 en punto, y le informó al capitán sobre esto. La lista de verificación final se completó, y el avión retrocedió, encendió sus motores y rodó para despegar a las 11:08. El vuelo 350191 de Atlas Air despegó normalmente de la pista 09 en Miami. El ascenso y crucero inicial de este vuelo fue sin incidentes y el avión se niveló en su nivel de crucero planeado de 40.000 pies. Como mencioné anteriormente, este fue un vuelo relativamente corto, por lo que cuando comenzaron a acercarse a su punto máximo de descenso, el capitán dejó la frecuencia de control del tráfico aéreo activa para escuchar y grabar el último pronóstico del tiempo para Houston. La información del control de tráfico aéreo indicaba que podían esperar de las pistas orientadas hacia el oeste, muy probablemente la pista 26 izquierda, que les daría la ruta de taxi más rápida hacia su posición, pero la pista de aterrizaje real se le daría a la tripulación más tarde cuando estuvieran en contacto con el sector de control de tráfico aéreo de aproximación. El clima estaba bien, con algunas lluvias ligeras a moderadas en la zona y algunos vientos ligeros desde una dirección oeste. Una vez que se recibió esta información, el primer oficial entregó los controles al capitán y comenzó a configurar el sistema de gestión de vuelo para la llegada y aproximación esperadas. Discutieron el uso de Auto Brake 2, flaps de aterrizaje a 25 grados y con vientos de 320 grados a 14 nudos. Decidieron usar una velocidad de vuelo de 135 nudos para el aterrizaje. Mientras discutían esto, el control de tráfico aéreo intervino y les aconsejó que después de haber pasado el punto llamado Gurley, podrían proceder con la ruta de llegada del enlace 1 hacia Houston, y esto coincidía muy bien con lo que tenían que hacer. El problema, sin embargo, era que ese frente que se había pronosticado para pasar ahora estaba situado entre la aeronave y el aeropuerto. La línea del frente estaba llena de nubes de tormenta activas, y esto probablemente obligaría a los pilotos a tener que pedir vectores de radar más tarde para alejarse de su ruta de llegada, con el fin de asegurarse de que no tendrían que cruzar esas tormentas, y esto se volverá muy importante muy pronto. A las 12:07, el control de Houston llamó al avión y les dio su primera autorización para descender a un nivel de vuelo 350. Esto fue prontamente repetido por el capitán, y luego el avión comenzó a descender. Durante los siguientes minutos, los pilotos discutieron varias restricciones de velocidad y altitud de los puntos de referencia, pareciendo haber cierta confusión sobre cómo interpretarlas. A veces, cierta restricción solo es aplicable si el avión está siguiendo una llegada específica, pero no si está siguiendo otra llegada, y esta discusión tomó bastante tiempo durante el descenso inicial. El control de tráfico aéreo siguió dando autorizaciones de descenso y a las 12:12 el primer oficial cedió los controles al capitán e inició su informe de aproximación. Mientras el avión descendía hacia Houston, se le dijo a la tripulación que cambiara el radio a Houston Center en la frecuencia 133.8. El capitán repitió esta nueva frecuencia, pero esperó para llamar al siguiente controlador hasta después de que el primer oficial hubiera terminado su informe de aproximación, retomara los controles y se completara la lista de verificación de descenso. El controlador confirmó la ruta de llegada y el capitán preguntó sobre la pista esperada.
Ahora el controlador respondió que no tenía esta información, y eso pareció molestar un poco al capitán, quien ahora estaba tratando de planificar su descenso hacia el aeropuerto. Saber qué pista esperar es bastante importante, ya que acercarse a diferentes pistas significará una cantidad diferente de millas de pista y eso afectará la rapidez con la que una aeronave necesita descender. El descenso en grandes aeronaves se enfoca en la gestión eficiente de la energía. Cuanto más millas de pista tienes que volar, más lento necesitas descender para deshacerte de la energía. Pero si planeas tener muchas millas de pista y luego de repente obtienes un atajo a una pista más cercana, es posible que tengas que descender mucho más rápido, incluso teniendo que usar el freno de velocidad o incluso los flaps para lograr esto. El otro problema con no saber qué pista y enfoque esperar es que el piloto que monitorea podría tener que entrar en la unidad de pantalla de control del sistema de gestión de vuelo en la última etapa y reprogramarlo para un enfoque diferente al que habían informado previamente. Si eso sucede, esto alejará al piloto que monitorea de su tarea de supervisar el progreso del vuelo y esto pronto se volverá importante. En los siguientes minutos, los pilotos discutieron las velocidades a usar durante el descenso. El capitán quería volar más rápido, como a menudo hacemos, pero el primer oficial señalaba que había restricciones de velocidad como parte de la ruta de llegada, por lo que un aumento de velocidad podría no ser una gran idea, ya que tendrían que desacelerar pronto de todos modos. Estas son discusiones comunes en cualquier cabina de mando. Parece que la gestión de recursos de tripulación funcionaba bien en esta etapa, con solo algunas bromas habituales en curso. A las 12:30 con 13 segundos, se indicó a la aeronave que cambiara al controlador de aproximación de Houston. Ahora, finalmente se les diría qué pista de aterrizaje obtendrían. El controlador les dio la bienvenida a la nueva frecuencia, proporcionó la información actual de control de tráfico aéreo y la configuración de presión del altímetro. Después, instruyó a la tripulación volar la ruta de transición publicada para la pista 26 izquierda. En cuanto el capitán escuchó esto, se enfocó en la unidad de pantalla de control del sistema de gestión de vuelo y empezó a configurar la parte final de la ruta de aproximación. Después de esto, la tripulación ajustó sus altímetros a la presión actual y el capitán comenzó la lista de verificación de aproximación. Al completar la lista de verificación, el primer oficial se quejó de que no creía que la navegación virtual del piloto automático funcionara bien. Esperaba que se mantuviera un poco más alto de lo que estaban actualmente y que comenzara a desacelerar antes, y estos comentarios llevaron a una discusión entre los pilotos sobre cuán poco confiaban en los automáticos. Es probable que la navegación virtual en realidad estuviera haciendo lo que podía en este punto, pero cada vez que los pilotos actualizaban la ruta o establecían otra restricción de velocidad, la navegación virtual tendría que reprogramar su ruta de descenso calculada, lo que llevaba a fluctuaciones en cómo volaba. A las 12:34 con 8 segundos, el controlador de aproximación advirtió a la tripulación sobre una línea de fuertes precipitaciones justo frente a ellos. Este era el frente frío que habían visto en la etapa de planificación, y el controlador les dijo que le avisaran si necesitaban vectores para evitarlo, básicamente dando la vuelta a las tormentas frente a ellos. Y es en este punto donde realmente comienzan las acciones que eventualmente conducirán al accidente. Mientras la tripulación miraba su radar meteorológico, intentando decidir hacia qué lado girar para evitar las tormentas, fueron entregados al siguiente controlador de aproximación. Cuando el capitán se registró, el nuevo controlador quería saber si necesitaban vectores hacia el este del clima frente a ellos, lo que les daría una ruta significativamente más larga, o si tenían otras intenciones. El capitán le dijo al controlador que esperara, y ahora el primer oficial de repente hace una declaración sobre sus instrumentos. No fue posible escuchar en el grabador de voz de la cabina exactamente cuáles eran los problemas con sus instrumentos, pero el capitán respondió con una risa rápida, y eso fue seguido por el primer oficial entregando los controles al capitán en un intento de tratar de solucionar rápidamente cualquier problema que fuera. Cuando el capitán tomó los controles, el primer oficial se inclinó y presionó el interruptor del instrumento de vuelo electrónico en su panel. Este interruptor se usaba para cambiar la fuente de instrumentación de su lado de una primaria a una alternativa. Aparentemente, era una solución bien conocida en el Boeing 767 que si las pantallas empezaban a actuar por cualquier motivo, presionar momentáneamente el interruptor de inyección electrónica de combustible restablecería la falla, y luego el interruptor podría volver a la posición normal de nuevo con todo resuelto. Mientras el primer oficial hacía esto, seguían discutiendo la mejor ruta para evitar las tormentas. El primer oficial estaba manejando las radios mientras intentaba arreglar sus instrumentos y ahora le preguntó al controlador si podían girar hacia el oeste para evitar las nubes de esa manera. Esto les daría la ruta de vuelo más corta, ahorrándoles varios minutos.
El controlador respondió y dijo que el único problema con ese vector era que había mucho tráfico de salida en ese sector que tendrían que evitar. Los pilotos discutieron esto y luego respondieron que no tenían problema en ir hacia el este en su lugar porque de todos modos tenían mucha gasolina a bordo. Pero el controlador que había escuchado su primera solicitud ahora había encontrado una forma para que la aeronave realmente tomara ese vector hacia el oeste, pero requeriría que mantuvieran una tasa de descenso más alta hasta los 3.000 pies para mantenerse fuera del camino del tráfico de salida. El primer oficial leyó esto, y el capitán estableció 3.000 pies en el panel de control, seleccionando cambio de nivel como modo de descenso para el paletón y el acelerador exterior. El botón de inyección electrónica de combustible ahora había sido presionado y aparentemente solucionó el problema porque el capitán rió brevemente y el primer oficial respondió que la inyección electrónica de combustible siempre soluciona el problema. Ahora recibieron una instrucción para girar a la izquierda hacia un rumbo de 270 grados, y después de haber dicho eso, el capitán devolvió los controles al primer oficial. Tan pronto como el primer oficial tomó el control, recordó lo que el controlador había dicho sobre mantener una alta tasa de descenso, así que extendió los frenos de velocidad hasta la posición de detención de vuelo. Esto elevó los alerones en las alas, aumentando la resistencia y la tasa de descenso. Ahora, cada vez que no se usa el freno de velocidad, el procedimiento operativo estándar en Atlas Air era que el piloto en vuelo mantuviera una mano sobre él como recordatorio para quitarlo cuando ya no fuera necesario. El freno de velocidad está situado en el lado izquierdo del cuadrante del acelerador, por lo que para que el primer oficial lo sostenga, necesita alcanzarlo por debajo y más allá de las palancas de empuje. El capitán ahora estaba absorto en la unidad de pantalla de control del sistema de gestión de vuelo de nuevo, intentando conectar la ruta de la manera más sensata para obtener la guía de descenso de la navegación virtual y, como mencioné antes, esto también significaba que probablemente no estaba mirando los instrumentos en este punto. Preguntó si debería conectar la ruta a través de un punto llamado Grieg en la aproximación, y el primer oficial estuvo de acuerdo, y al mismo tiempo pidió que se extendieran los flaps 1 para aumentar aún más la resistencia y la tasa de descenso. Se seleccionó Flaps 1, se ejecutó la ruta hacia Grieg y luego el capitán llamó la navegación lateral disponible, lo cual no era lo correcto a hacer aquí, ya que el avión estaba en un rumbo de radar y no debería seguir esa nueva ruta que había creado. Pero el primer oficial aún intentó conectar la navegación lateral, pero dado que el avión no estaba en un rumbo de intercepción en ese punto, no se activó. Esto causó un poco de confusión antes de que ambos se dieran cuenta del error que habían cometido. Y esto es una pequeña cosa, pero muestra cierto nivel de conciencia situacional degradada aquí. Posiblemente debido al estrés adicional de evitar las tormentas, el tráfico de salida y la planificación de la ruta hacia el enfoque. La aeronave ahora estaba descendiendo a través de alrededor de 7.000 pies y acababa de entrar en algunas nubes asociadas con el frente que estaban a punto de pasar. Esto significaba que los pilotos ahora estaban volando en condiciones de instrumentos sin ninguna referencia externa y al mismo tiempo alguna turbulencia ligera a moderada comenzó a sacudir la aeronave. A las 12:38 y 31 segundos, cuando la aeronave descendió a través de 6.300 pies, se pudo escuchar un clic distintivo en el grabador de voz de la cabina. Inmediatamente después de este clic, las palancas de empuje comenzaron a moverse hacia adelante desde su posición de reposo hacia casi pleno empuje y la nariz de la aeronave comenzó a inclinarse lentamente hacia arriba desde una actitud de alrededor de -1 grado a 4 grados de inclinación hacia arriba. Entonces, ¿qué estaba pasando? Bueno, ¿recuerdas ese gran reloj que llevaba el primer oficial? Es muy probable que, como estaba sosteniendo la palanca del freno de velocidad con su mano izquierda cuando comenzó la turbulencia, ese reloj entró en contacto con el botón Take Off Go Around, que en el 767 se encuentra en el lado inferior de las palancas de empuje. Por lo tanto, es probable que ese clic que se escuchó en el grabador de voz de la cabina fuera el botón Take Off Go Around siendo activado por error. Ahora, si se activaba el interruptor Take Off Go Around, eso enviaría señales al piloto automático para mantener su ruta actual, mantener la velocidad e iniciar el ascenso con al menos 2.000 pies por minuto. En cualquier caso, es probable que ninguno de los pilotos notara la activación del Take Off Go Around en esta etapa, porque ninguno de ellos mencionó nada. En cambio, el primer oficial comenzó a retraer el freno de velocidad y a moverlo a la posición de abajo y armado, posiblemente como reacción a los mandos de empuje moviéndose hacia adelante, ya que esa habría sido la reacción que hacer en caso de que el avión se estabilizara a la altitud autorizada. Para comprender lo que ocurrirá en los próximos 31 segundos, debemos analizar cómo reacciona el cuerpo humano ante ciertas aceleraciones y movimientos.
Los humanos utilizamos tres formas principales para determinar la orientación y el movimiento en un espacio. La primera forma es con la ayuda del sistema vestibular que se encuentra en el oído interno, donde los órganos otolíticos perciben la dirección y las aceleraciones. La segunda son los nervios en la piel, músculos y articulaciones que sienten su posición basada en la gravedad, la sensación general y los sonidos. Y finalmente utilizamos nuestra vista que usa entradas visuales para dar sentido a todas esas otras sensaciones. El problema es que el sistema vestibular no puede distinguir entre la aceleración causada por la gravedad y otros tipos de aceleraciones, como la de una aeronave que acelera o maniobra, por ejemplo, y con las señales visuales desaparecidas, como en este caso donde la aeronave estaba dentro de una nube, un tipo de ilusión sensorial conocida como ilusión somatográfica. Por lo tanto, puede comenzar a afectar a los pilotos y puede suceder muy rápidamente si no somos cuidadosos. Esta ilusión es causada por el efecto de añadir empuje a la aeronave, lo que llevó a una aceleración repentina. Esa aceleración habría obligado a los pilotos a retroceder suavemente en sus sillas y al mismo tiempo la aeronave comenzó a inclinarse hacia arriba, causando exactamente el mismo tipo de sensación. Dentro del sistema vestibular, ambas aceleraciones se habrían sumado una a la otra, y sin un punto de referencia visual, el cerebro del primer oficial habría interpretado estas dos aceleraciones como una inclinación hacia arriba mucho más abrupta y repentina. Esta es la misma ilusión que se usa en simuladores de vuelo para simular aceleraciones y desaceleraciones. Ahora, la forma correcta de detener el avance de esta ilusión habría sido concentrarse en el horizonte artificial frente a él, que le habría indicado con precisión que la inclinación hacia arriba era mucho menor que la que él estaba percibiendo. Pero recuerda, este piloto tenía un historial de reaccionar inmediatamente bajo estrés sin tomarse el tiempo para evaluar cuidadosamente la situación en la que se encontraba. Entonces lo que sucedió ahora fue que el primer oficial comenzó a inclinar el avión hacia adelante, hacia el suelo de abajo. El piloto automático seguía activo, pero la fuerza del comando de inclinación hacia abajo del copiloto anuló el sistema, iniciando un descenso acelerado del avión. Esto luego llevó al siguiente problema, que fue una disminución en la aceleración vertical A del avión y un rápido aumento en la aceleración longitudinal hacia adelante, lo que probablemente solo empeoró la ilusión somatográfica, causando una sensación de caer hacia atrás, una sensación muy desagradable. Esta sensación se conoce como la ilusión de inversión, ya que la sensación es completamente opuesta a lo que realmente está sucediendo. Probablemente por eso el primer oficial ahora gritó, mientras se inclinaba hacia adelante aún más. Un shock repentino como este puede desencadenar una respuesta de lucha o huida en el cerebro humano que favorecerá una fuerte reacción física, pero obstaculizará severamente la capacidad del cerebro para evaluar con precisión lo que realmente necesita hacerse. Esto a menudo conduce a acciones impulsivas e incorrectas conocidas como respuesta de sobresalto, que es exactamente lo que sucedió aquí. Al disminuir la inclinación, la tasa de descenso del avión continuaba incrementándose velozmente. Una advertencia sonó en la cabina, probablemente causada por la advertencia del piloto automático de que la entrada manual estaba anulándola, y fue seguida por el primer oficial preguntando, ¿dónde está mi velocidad? Y, estamos entrando en pérdida. Ahora, no había nada en este escenario que debería haber llevado al primer oficial a creer que el avión estaba entrando en pérdida. La velocidad superó ampliamente el punto de pérdida y aumentaba velozmente. No había ninguna vibración en la palanca, y las barras rojas y negras en la pantalla de velocidad no estaban en ninguna parte cerca de la velocidad a la que estaban volando. La única explicación posible para esta llamada era que el primer oficial sentía que el avión estaba inclinándose violentamente hacia arriba y por lo tanto posiblemente estaba entrando en pérdida. De nuevo, un rápido escaneo de los instrumentos habría mostrado claramente lo que estaba sucediendo y no hay indicación de que hubiera algo mal con este instrumento en ese momento. Ahora, las fuerzas combinadas y la aceleración causada por la repentina inclinación hacia adelante combinado con la creciente aceleración del avión habrían causado un vector de fuerza que actúa sobre el oído interno del primer oficial, similar a una caída vertical con la actitud del avión en una posición nivelada de las alas. Una sensación sin duda aterradora. Ahora, si el primer oficial pensaba que estaba en pérdida, la acción inicial correcta habría sido, de hecho, aliviar las alas inclinándose hacia adelante, pero la continuación de ese procedimiento debería haber sido recuperar el avión hacia una posición nivelada de las alas, una vez que las indicaciones de pérdida, el agitador de palanca o el batido hubieran desaparecido, pero en esta situación no había indicaciones reales de pérdida más allá de lo que estaba en la cabeza del primer oficial.
Todo lo que ha sucedido hasta este punto, después de la activación inadvertida de Takeoff Go Around, solo ha tomado alrededor de 13 segundos, que es aproximadamente el mismo tiempo que me ha llevado decir esta oración. Todo sucedió realmente rápido, pero ¿qué pasa con el capitán entonces? ¿Qué estaba haciendo y por qué no intervino? Cuando el primer oficial activó por error el botón de alternancia, el capitán aún trabajaba en la ruta en la unidad de pantalla de control del sistema de gestión de vuelo y respondía a un mensaje del control de tráfico aéreo que acababa de recibir. Esto probablemente significó que durante esos cruciales primeros 13 segundos no monitoreó los instrumentos y no notó las entradas extremas que el primer oficial estaba haciendo de repente cuando se activó la advertencia. Habría levantado la vista tratando de entender qué estaba pasando. Pero las mismas entradas sensoriales que el primer oficial estaba experimentando también le habrían afectado, probablemente ralentizando su evaluación y llevando a cierta confusión inicial real. Si hubiera prestado atención a los instrumentos al inicio, probablemente habría tomado el control y desconectado los automáticos mucho antes. Pero desde la posición en la que se encontraba ahora, todo habría sido un caos repentino y arduo de evaluar correctamente al inicio. El hecho de que estuviera cabeza abajo cuando todo esto comenzó también podría explicar por qué no se dio cuenta de que el enunciador del modo de vuelo había entrado en modo de vuelta alrededor tan pronto como se presionó accidentalmente el botón Takeoff Go Around. En cualquier caso, a las 12:38 y 51 segundos, el avión había entrado en una caída aterradora, con una actitud de 46.1 grados de inclinación hacia abajo y con una velocidad del aire que aceleraba rápidamente, pasando los 359 nudos. Y eso está por encima de la velocidad máxima del avión y alrededor de 100 nudos más rápido que la velocidad máxima, con la aleta 1 extendida. Y solo para darte una referencia de cuán grave era esta situación del avión, una situación de trastorno del avión en picado, de la cual nosotros los pilotos estamos entrenados para siempre intentar recuperarnos, se define como el avión excediendo ya sea 25 grados de inclinación de nariz hacia arriba o 10 grados de nariz hacia abajo. En este caso, la actitud de la nariz del avión era 36 o 10 grados más baja de lo que se consideraría un trastorno, descendiendo a través de 3.500 pies con una velocidad vertical de alrededor de 9.000 pies por minuto. Aquí el capitán debe haber ganado ligeramente su orientación porque se registró alguna fuerza de inclinación hacia arriba proveniente de la columna de control izquierda y se le podría escuchar gritando «¿Qué está pasando?». La palanca de empuje ahora también se movió temporalmente al ralentí y luego se volvió a empujar hacia arriba, pero no sabemos cuál de los pilotos realmente hizo eso. Pero el hecho de que el capitán ahora comenzó a intentar subir no estuvo acompañado por un comando formal de mis controles que habría sido lo correcto a hacer. En cambio, los dos pilotos ahora estaban empujando y tirando en direcciones opuestas. El primer oficial no pudo responder a la pregunta del capitán sobre qué estaba pasando. En cambio, continuó haciendo llamadas de pánico, lo cual continuó haciendo durante el resto del vuelo. Ahora, la razón por la que sabemos que los dos pilotos estaban trabajando en contra el uno del otro en este punto fue porque el registrador de datos de vuelo comenzó a registrar diferentes ángulos del elevador izquierdo y derecho en la parte trasera del estabilizador horizontal. Porque hay una función que en caso de que uno de los controles se atasque, permitirá que el otro control anule el embrague y controle los elevadores por separado para permitir el control de la aeronave a pesar del atasco. Esto requiere mucha fuerza y eso es precisamente lo que ocurría en este momento. Lamentablemente, las órdenes contrarias del capitán no bastaron para detener el descenso que el primer oficial ya había iniciado. La velocidad vertical superó los 9.000 pies por minuto durante el descenso del avión por debajo de los 3.000 pies. Entonces, ¿por qué el capitán simplemente no tomó el control? Bueno, en una emergencia que se desarrolla rápidamente como esta, habría sido muy difícil para el capitán entender realmente qué estaba sucediendo y qué lo estaba causando. Habría visto que el primer oficial no estaba incapacitado y que todavía estaba ingresando en los controles, y debido a eso, habría sido muy difícil para él juzgar si el primer oficial estaba tratando de resolver el problema o si realmente lo estaba causando. El sobresalto y las sorpresas severos funcionan de manera opuesta a la lógica y a la toma de decisiones claras, y para que el capitán pasara de programar el sistema de gestión de vuelo a comprender que el primer oficial estaba repentinamente empujando la nariz del avión hacia el suelo en solo unos segundos, probablemente era demasiado pedir, por lo que su respuesta tardía probablemente se debió a una combinación de sobresalto, confusión y shock. En cualquier caso, los dos pilotos continuaron ingresando controles opuestos durante un total de alrededor de 10 agonizantes segundos antes de que el piloto en el asiento de salto gritara «¡Sube!».
Esto probablemente ocurrió cuando el avión pasó alrededor de 3.000 pies, lo que correspondía con la base de las nubes, y debajo de las nubes, la visibilidad era buena. Esto habría hecho que la aterradora imagen completa de su actitud y trayectoria de descenso fuera instantáneamente clara para ambos pilotos. Y desde este punto, los inputs de control del copiloto cambiaron a un ascenso total. Con las entradas del capitán, levantaron la nariz hasta unos 16 grados bajo el horizonte, causando una carga alar de alrededor de 4 Gs, mientras tiraban con toda su fuerza con la advertencia de exceso de velocidad sonando detrás de ellos en la cabina. Lamentablemente todo esto fue insuficiente y tardío. Simplemente no quedaba suficiente altitud para recuperar el avión y a las 12:39 y 3 segundos, solo 31 segundos después de que el botón Take Off Go Around se hubiera presionado inadvertidamente, el avión se estrelló en los pantanos en las afueras de la Bahía de la Trinidad con una velocidad vertical de 12.850 pies por minuto y una velocidad aérea total de 434 nudos. El avión fue destruido inmediatamente y esparcido sobre un área mayor a 12 acres de agua mayormente poco profunda y pantanos fangosos, y los 3 pilotos perecieron inmediatamente. Algunos de ustedes podrían estar preguntando, ¿por qué no sonaban advertencias desde el sistema de advertencia de proximidad al suelo en la cabina? Quiero decir, con ese tipo de trayectoria, esa advertencia debería haberse activado temprano y podría haber sacado al primer oficial de su ilusión somatográfica. Resulta que la aeronave estaba equipada con un sistema de advertencia de proximidad al suelo mejorado de Honeywell que funcionaba bien durante el accidente, pero el problema era que el ángulo y la velocidad extrema que tenía la aeronave cuando se acercaba al suelo causaron que los datos de altitud de radio que se introdujeron en el sistema fueran marcados por la computadora como poco realistas. Esto provocó que la computadora ignorara el altímetro de radio por 3 segundos, evitando que el sistema emitiera una advertencia. Pero incluso si hubiera funcionado, no habría hecho ninguna diferencia. Simplemente era demasiado tarde en ese momento. El trabajo de rescate se transformó velozmente en una operación de recuperación, pues era evidente que no habría sobrevivientes tras este accidente. La aeronave se había reducido a millones de piezas de escombros muy pequeños que se esparcieron por una gran área, y tomó varias semanas con máquinas especializadas recuperar la mayoría de ellas y llevarlas a un hangar donde las piezas se colocaron juntas lo más precisamente posible. Tanto el registrador de voz de la cabina como el registrador de datos de vuelo fueron finalmente encontrados y, aunque la calidad del audio del registrador de voz no era excelente, rápidamente surgió una imagen de lo que había causado este accidente. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte concluyó que el accidente había sido causado por la activación inadvertida del botón Take Off, Go Around de la aeronave, lo que luego llevó a un cambio en el ángulo de inclinación y aceleración que inicialmente pasó desapercibido. Estos cambios causaron que el primer oficial, que era el piloto al mando, experimentara una ilusión somatográfica y, debido a sus debilidades de personalidad documentadas en la gestión del estrés y la conciencia situacional y simplemente la idoneidad general del piloto, no pudo recuperarse de la ilusión y en cambio empujó la aeronave a una caída de la cual no pudieron recuperarse. El informe final fue muy crítico, tanto con los procedimientos de contratación en Atlas Air, que no se dieron cuenta del fracaso en la promoción a comandante del primer oficial solo un mes antes del reclutamiento, pero sobre todo la crítica cayó duramente en el fracaso de la Administración Federal de Aviación para implementar la base de datos de registros de pilotos en el momento del accidente. El primer oficial claramente ocultó parte de su historial de entrenamiento con otras 2 aerolíneas, y si esta base de datos hubiera estado en su lugar, una simple búsqueda con su número de licencia habría revelado tanto los fracasos como sus intentos de ocultarlos, y eso probablemente habría evitado que fuera contratado en primer lugar. Este fue un accidente que realmente no debería haber ocurrido y destaca cuán importante es que las aerolíneas evalúen cuidadosamente a sus pilotos y que se implemente lo más rápido posible la legislación crítica para la seguridad. Desde entonces se ha implementado la base de datos de registros de pilotos y este accidente también llevó a algunas investigaciones sobre la posibilidad de implementar el sistema de advertencia de proximidad al suelo militar más avanzado en aviones civiles. Un sistema como ese habría podido predecir la trayectoria del avión con anticipación, lo que probablemente habría sido útil. Mira este video ahora o si quieres ver más videos de incidentes y accidentes, revisa esta lista de reproducción. Por favor, apoya mi trabajo enviando un agradecimiento, comprando mercancía increíble o uniéndote a mi equipo de Patreon. Todo el apoyo es muy apreciado. Que tengas un día fantástico. Hasta la próxima. Adiós.